Bien, señores alumnos, tengan ustedes un bonito día. Continuar el día de hoy las labores académicas correspondientes. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, profesor, ¿cómo está usted? ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Ustedes más bien cómo están? ¿Cómo va la salud? Bien, vamos a continuar lo que hemos estado haciendo el día de ayer. El día de ayer nos ha ganado un poquito el tiempo. Conversamos mucho. Creo que no debemos conversar demasiado. Entonces, nos hemos quedado en la geografía espacio temporal o tiempo-espacio también, depende, ¿no? Hay libros que dicen tiempo-espacio y otros, o tiempo-espacio y otros espacio-temporal. En ambos casos tiene que ver mucho. El tiempo fundamentalmente se da en el espacio, ¿no? En el espacio en que vivimos. El tiempo está acorde al espacio en que vivimos, ¿no es cierto? A eso, entonces por eso siempre es espacio temporal. Por eso las horas cambian de un lugar a otro. Mm, en otro lugar están descansando plácidamente o están en medianoche, como nosotros decimos en el argot criollo, y estamos aquí en pleno día, como quien dice, entrando ya camino al mediodía. Entonces, por eso es de que siempre el espacio es, en cierta forma, va a determinar el tiempo, ¿no? Bien, entonces nos hemos quedado el día de ayer en esta parte, hemos dicho que cada una de nuestras actividades, tanto del individuo como de la sociedad, prácticamente está pues encrucijado en lo que se llama el espacio y tiempo. ¿En qué espacio nos encontramos nosotros y cuál es el tiempo de permanencia o el tiempo para hacer nuestras actividades? Hemos visto como, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de la famosa teoría, la teoría de las conchas, ¿no es cierto? La teoría de las conchas de sombra. Esto creado por los psicólogos del espacio que han creado cómo el espacio influye en la vida del hombre o en cada una de las actividades que desarrolla el hombre, ¿no? Entonces, eso básicamente ya hemos hecho. Entonces, a eso va con relación a esto que nos llamamos la geografía espacio-temporal. Entonces, todas nuestras actividades que nosotros desarrollamos se da en un lugar y a través del tiempo. En esto más o menos nos ha mostrado bastante dentro de la psicología, mejor dicho, dentro de la nueva geografía, de que es un aspecto muy importante, ¿no? Es muy importante porque la correlación que nosotros tenemos en el quehacer de nuestra vida se da en un espacio y en un tiempo determinado, tanto de nosotros como individuos y también tanto como un aspecto de carácter social, o sea, la vida social, el que esté caminando. Ya hemos podido nosotros tener muy en cuenta de que nuestra vida propiamente esté enraizada en el quehacer de la vida social y en la sociedad esté enraizado en el quehacer de la vida del individuo, o sea, del hombre, ¿no? O sea, hay una interdependencia de ambos. No hay sociedad sin el hombre, ni tampoco va a haber sociedad sin el hombre, o el hombre sin la sociedad. Definitivamente es una relación recíproca que existe, es una relación natural dentro de la sociedad, ¿no? Bien, entonces, en esa medida,
habíamos resaltado un poco importante. Otro que tenemos, vamos a hacer es la... geografía del bienestar. Ese es el otro de los aspectos. Otra de las corrientes filosóficas dentro de la geografía. Básicamente se refiere a los problemas de carácter social. Este fue visto por el geógrafo inglés llamado David Smith, ¿no? David Smith, basándose fundamentalmente en la economía y en las obras referentes a los indicadores sociales, es decir, la relación economía y sociedad. O sea, cómo funciona la economía y la sociedad, ¿no? Eso más o menos nos da a entender. Por consiguiente, sería básicamente el desarrollo o el progreso de la sociedad. Este desarrollo y progreso de la sociedad está enraizado básicamente al quehacer del mundo del hombre, o sea, cómo es su subsistencia dentro del mundo de la vida, ¿no? Entonces ahí va un poquito que David Smith nos dice de que hay una desigualdad social en el proceso de la vida del hombre, en el proceso del desarrollo social, ¿no? Entonces, hay una desigualdad, no hay una equidad, ¿no? Entre todos los hombres, ¿no? Hay unos que tienen un poco más, que no tienen nada, ¿no? Entonces, esa desigualdad es la que se ha generado y la que mayormente nosotros tenemos el problema de quienes tienen mayor cantidad del excedente, mayor cantidad del excedente y aquellos que no, o que reciben en menor proporción del excedente. Es decir, cuando el hombre genera una actividad económica, de esa actividad económica hay otros que se quedan con mayor cantidad y otros que se quedan con menor cantidad. Esto podríamos tipificarlo dentro del contexto de la vida de la sociedad capitalista, ¿no es cierto? El empresario se queda casi con el 80% y un 20% utiliza pues para otros aspectos que son muy importantes, como por ejemplo puede ser para seguro de la empresa, para salario de los obreros y como también para mantenimiento de las maquinarias, etcétera. Imagínense que si el 80% se le va, el 20% utiliza. Entonces, ¿cuánto de dinero va a invertir para pagar a los obreros? Será pues entre el 8% o el 10%, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, ahí está la desproporción. Esto es lo que mayormente le preocupa dentro de este contexto a David Smith, que es el creador de la geografía del bienestar. Entonces nos dice la desigualdad, eh, la desigualdad territorial a lo largo de la historia, ¿no? Para propiciar, dice, fundamentalmente la igualdad y la justicia que debe existir dentro del contexto de la vida social eh, en el contorno del espacio geográfico. Entonces plantea la necesidad de un diagnóstico de bienestar y malestar, quienes están bien y quienes están mal, y por qué están bien y por qué están mal.
que permita una política de redistribución de las clases sociales más desdotadas, es decir, más pobres, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver mucho en lo referente a cómo nosotros propiamente vivimos en sociedad, ¿no? En la sociedad. O sea, quienes se refiere a dos cosas. El quién se refiere a la población residente en una unidad territorial, que viene a ser el espacio geográfico, que no es uniforme dentro de la vida social, porque siempre existen grupos sociales, ¿no es cierto? Los que tienen más y los que tienen menos, ¿no es cierto? Entonces, eso. Dice el qué, se refiere a los diferentes bienes o males que disfrutan, ¿no? Dentro de la sociedad. Puede ser como, por ejemplo, los servicios. Dentro de los servicios, solamente aquí en Puno, a ver, ¿quiénes tienen servicios completos y quiénes no tienen los servicios propiamente? Quienes carecen de servicios, como por ejemplo, puede ser de muchos servicios que son prioritarios, como por ejemplo agua, luz, salud, ¿no es cierto? Que eso es lo prioritario. Y después viene lo que es educación, de ahí viene lo que viene a ser como por ejemplo servicios ambientales, o sea, parques, jardines. eh, Después tenemos servicios de transporte, y otros servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Que tantos servicios existen, pero quienes disfrutan a plenitud y quienes no tienen estos servicios, ¿no? A pesar de que ahora, como por ejemplo en salud, el gobierno ha decretado que todos van a tener seguro social de salud, ¿no? El famoso SIS, ¿no es cierto? Que todos ya van a tener a partir de la fecha. Y creo que esto es algo que, bueno, de alguna otra forma va a permitir que todos tengan acceso a la salud, porque antes no lo tenían, ¿no es cierto? Entonces, en esta medida, esa es la preocupación dentro de la geografía del bienestar. O sea, el hecho de que exista la desigualdad y que luego se haga todo un proceso de estudio y se haga una redistribución dentro del contexto del espacio geográfico, donde todos tengan un bienestar y al mismo también tengan un proceso de justicia. Bien, eso es la otra. Ahora vamos a ver otro, la geografía conductista. Bien, la geografía conductista, que eminentemente en Estados Unidos, ¿no? Todos los niveles, en todos los niveles, no solamente en el aspecto de carácter geográfico, mayormente enraizado la filosofía conductista en el quehacer de la vida científica, es decir, en la investigación, ¿no es cierto? En la investigación, como ayer les decía, a ver, ¿quién lee, a ver, investigación científica de Mario Bunge? Es eminentemente conductista. Muchos son seguidores de Saint Pierre, también de carácter conductista, ¿no? Entonces, mayormente enraizado en el quehacer de la vida científica. ¿Esto por qué? Porque los norteamericanos, ellos siempre han buscado de que todas las investigaciones propiamente sean bastante objetivas, que no haya investigaciones subjetivas, ¿no? Que no haya investigaciones de carácter distractor, ¿no? Lo que Estados Unidos, y a través de ello Estados Unidos logra pues el desarrollo,
¿no? A nivel mundial en cuanto a ciencia y tecnología. O sea, para ellos prácticamente la investigación es eminentemente fáctico, ¿no? Es eminentemente una investigación comprobatoria a través de una hipótesis. Al inicio de, cuando hemos tocado las características de la geografía nueva, ahí en una de las primeras características hemos señalado cuál debe ser el rigor científico. A ver, ¿quién me dice cuál es el rigor científico que nos propone la geografía nueva? A ver, chicos, a ver, supongamos que hoy es el examen, a ver, y viene una pregunta. La nueva geografía plantea un rigor científico. ¿En qué aspectos? Dos puntos aparte. A ver, respondan ustedes. Ah, se ve que no están leyendo, chicos. ¿Cómo piensan dar examen? ¿Cómo piensan dar examen? Tengan en cuenta, y hemos dicho, que avanzamos esta semana y la semana que viene, y después descansamos 2 semanas. Cuando regresemos, la primera clase propiamente es el examen. ¿Por qué? Porque estamos terminando, vamos a terminar la primera unidad. Entonces no falta nada. Hemos conversado, hemos dicho, cuando hemos tocado las características propias de la geografía nueva. Entonces, nueva geografía, que hemos dicho, una de las primeras características, ¿no es cierto?, exige un rigor en la investigación científica. ¿Y en qué aspectos? A ver, ¿nadie? A ver, ¿quién quiere sumar un punto? A ver, el examen. A ver, ahí está. A ver, Jonathan. A ver, ¿qué dice Jonathan? A ver. Entonces, cuando hablamos de esto, nos dice bien claro, ¿no? Mayor rigor en el planteamiento del problema y en la comprobación de la hipótesis. Dos aspectos fundamentales que nos propone, ¿no? Mayor rigor en el planteamiento del problema y en la comprobación de la hipótesis. Por eso es que para los norteamericanos casi no tiene mucho valor las investigaciones de carácter cualitativo, ¿no? Mayormente son investigaciones de carácter cuantitativo, donde tengan una hipótesis, ¿no? Y esto que se pueda comprobar esa hipótesis. Bien, entonces eso nace de esa forma la filosofía conductista que ha permitido el desarrollo de la ciencia y tecnología en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en los Estados Unidos decían, no, a nosotros no nos interesa
de dónde venga el hombre, quién es el hombre, si sufre hambre o no hambre, que coma o no coma, no nos interesa nada. A nosotros nos interesa es eminentemente cómo se desarrolla la ciencia y la tecnología. Y ahí está el fruto, ¿no? Nada. Entonces en Estados Unidos no se ha desarrollado filosofías que vean en torno, digamos, quién es el hombre, de dónde viene el hombre, ¿no? Cómo debe vivir el hombre. Mayormente son, y ayer hemos tocado dentro de la filosofía dentro de la filosofía radical, ¿no? Pues como por ejemplo quienes se preocupan del bienestar. Estos filósofos eminentemente son de carácter europeo, ¿no? Ellos sí se han, como por ejemplo algunos otros filósofos, los neotomistas, como por ejemplo, ver el origen del hombre, ¿no? Dicen, se preocupan de dónde viene el hombre, para qué ha venido el hombre. En cambio, los marxistas se dedican, pues, a decir, de que debe haber igualdad entre los hombres, ¿no? Se debe construir una nueva sociedad. Entonces, esas cosas, ¿no? Bien, entonces así tenemos. Y podemos decir de que la geografía conductista mayormente va enraizado a la conducta del hombre, a la conducta del hombre en relación a qué, en relación hombre y, y medio ambiente, o hombre en relación a la naturaleza. Me dicen, no tenemos materiales para estudiar. ¿Cómo no van a tener materiales? De orejas para Marisol. ¿Por qué? Porque ustedes deben tener una carpeta donde estén guardando todas estas actividades que vamos desarrollando. Es como que yo les dijera al final del curso, voy a revisar el cuaderno, ¿no es cierto? Que mayormente se hacía cuando había las clases presenciales, ¿no es cierto? Siempre he revisado el cuaderno. Ahora, ¿qué tal yo les digo? Al final de la clase voy a revisar, ¿no? La carpeta, ¿no es cierto? La carpeta correspondiente. Y ahí ustedes deben tener archivado cada una de las sesiones que estamos desarrollando. A pesar de que ustedes lo tienen grabado, ¿no? Lo tienen grabado. Toda la clase está siendo grabado, ¿no? Incluso estas clases anteriormente en el semestre pasado, cuando estábamos trabajando con Google, ¿no? Incluso estas clases entraban a YouTube. Y en YouTube podían verlo cada una de las clases que hemos estado desarrollando, ¿no? Podían verlo. Ahora con este sistema de eh, la Horacio prácticamente tiene sus limitaciones, ¿no? Tiene sus limitaciones. Pero sin embargo, todas las clases están siendo grabadas y se las estamos pasando por sistema. Entonces, ustedes no se pueden quejar de que no tienen material para estudiar. Así es que un jalón de orejas Marisol. Y para todos ustedes, no sé cómo están haciendo. A ver, yo al final voy a revisar, a ver la carpeta, a ver cómo están ustedes, a ver realmente guardando o están haciendo el acopio correspondiente de cada una de las clases. Entonces les diré, a ver, voy a revisar vuestras carpetas o voy a revisar vuestros archivos. A ver, entréguenme de cada una de las clases y de las tareas correspondientes. Es como decir, voy a revisar el cuaderno al final del semestre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ustedes están dejando de lado. Solamente prenden la computadora, se van a preparar el almuerzo, la comida o el desayuno, o están viendo su programa de televisión, etcétera, y no le están prestando atención. Entonces, ese es un poquito. Pues desde la próxima clase
vamos a empezar a controlar. Yo tengo la relación y acá también vamos a poner y en forma aleatoria, ¿no? En forma aleatoria y al azar voy a empezar a llamar. Somos 22, solamente acá con, por ejemplo, 14 participantes. No sé dónde estarán los demás. Y da asistencia también que ustedes saben de que el sistema es el que controla la asistencia, ¿no? Ustedes dirán, ah, profesor Valerio no llama lista, no, ahí está todo. A la hora que entran, a la hora que salen, a veces salen a mitad de clase y también a qué hora regresan o no regresan, todo está pues sistematizado dentro del contexto propiamente del sistema, ¿no? Entonces, esto nos ayuda bastante, ¿no? No es como en las clases presenciales donde el profesor tenía que estar llamando lista, ¿no? Ya no, acá solitos, propiamente ustedes ponen su asistencia. Entonces, chicos, por favor, tomen muy en cuenta. Entonces, si no las tienen, entonces empiecen a revisar la grabación de cada una de estas clases que se viene desarrollando, porque si no, ¿de qué van a estudiar? Y tiene razón, dice Marisol, de que no tenemos nada, de que esté claro, ¿de qué van a estudiar si ustedes no están guardando en sus archivos, ¿no? Cada clase ustedes deben estar guardando en su archivo o en su carpeta correspondiente. Deben estar guardando ustedes cada una de las clases, cosa que en el mejor momento ustedes pueden repasar. Si ustedes hubieran tenido el archivo, como por ejemplo ahorita cualquiera entraba al archivo y rápidamente cogía y me respondía a la pregunta, ¿no? Entonces estoy viendo que no tienen ustedes una carpeta. Cuidado con eso. Entonces no van a poder dar examen. Claro. Y eso se ha dado ya en el semestre pasado con nuestro décimo, ¿no? Igual forma, se les puso las preguntas y en las nubes, ¿no? En las nubes. Si hicieran los exámenes, nadie pasa de la mayor nota, creo que así 0,7, ¿no? En los exámenes. Entonces han tenido que aprobar con los trabajos, con las prácticas que hemos tenido y algunos foros que ha habido dentro del esto. Profesor, Sí, adelante. Sí, escucho. Ya, entonces, por favor. Entonces, tienen que tener su carpeta, por favor. Es decir, su archivo de cada una de las clases, ¿no? ¿De qué van a estudiar? profesor, disculpe, es que cuando en el YouTube lo cuelga, no se ve nada. Chiquitito se ve la clase. Es que este es problema del sistema. Este sistema laboral está, pues, no es muy adecuado. Por eso hemos dicho que nos dejes seguir trabajando en Moodle. Pero nuestro decano no quiere que trabajemos en eso, ¿no? Entonces ese es el problema. Nos hemos trabajado bien en Moodle, hemos estado trabajando, ¿no es cierto? Entonces eso es lo más correcto, Sí, ¿no es cierto? Entonces hay que pero ¿cómo tener... vamos a entender? Algo no, no se puede entender para copiarlo o algo así. Le pedíamos materiales para estudiar, como otros docentes nos están dando por otros medios también, por Google. un poquito con, por ejemplo, ya. Es que el problema es que yo agarro bastantes libros. Ese es el problema. Entonces, para poder estudiar, tienen toda la bibliografía en el sílabus. Entonces, tendrían que estudiar todos los libros. Lamentablemente va a ser eso. Claro. Yo le pico pues un poquito de este libro, del otro libro, del otro libro, y así. O sea, no está en un solo libro. Ya quizás al año ya vamos a tener un libro que donde yo ya puedo sistematizarlo toditito esto, ¿no? Porque se está haciendo una necesidad, ¿no? Entonces, como por ejemplo una parte.
Ya el trabajo les hemos dejado de este librito que se llama, ahí tienen ustedes, ¿no? Geografía, Introducción a la Geografía Sistemática, de Ciro Hurtado Fuerte. Un libro Entonces, de toda la geografía, no geografía sé, no, nueva, no tenemos nada que estamos geografía. hablando de este libro, pero los otros temas anteriores son de otros libros. Ese es el problema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá Ciro Hurtado nos plantea de cómo realmente surge y se origina la geografía nueva, ¿no? Y que es una geografía que nos motiva a hacer mayores trabajos de investigación, ¿no? O sea, permite de que nosotros produzcamos más teoría, más conocimiento en geografía. Eso es lo que nos incita y nos motiva. Entonces, a eso va. Entonces, este último tema está en este libro. De este libro también les he dejado los trabajos. Entonces, supongo que ustedes se han agarrado, ¿por qué? Porque existe en la biblioteca central y existe en la biblioteca especializada. Profesor, ese libro no pudo conseguir porque si no me equivoco, la tarea era efectivamente Vanessa. Claro, de la tarea es de este libro. Por estoy diciendo, si estamos hablando de geografía nueva, y la tarea también era sobre geografía, con objetivos de la geografía nueva. Es obvio que este libro era, ¿para qué? Para que trabajen. Está el libro, ¿no? Lo estoy mostrando para que ustedes tengan más conocimiento, ¿no? Ese libro se encuentra por vivo en distritos, ¿no? Yo Sí vivo muy hay, alejado. Es que no hay aquí, y por eso que no no, pero, encontré y no dónde hacer la tarea. no, pero Ahí tú también ustedes tienen que tener nexo con la biblioteca, ¿no? Tienen que pedir ustedes información de la biblioteca especializada porque les está proporcionando la información. No todo el libro, sino parte del libro. Si con temas ustedes piden y les proporciona la información pertinente. ¿No? Ustedes no están trabajando con la mano, con la biblioteca central, ni con la biblioteca especializada. También tienen que trabajar. Ahora, ¿por qué no les puede proporcionar todo el libro? Porque al inicio dijo, bueno, ya que todos los libros que los alumnos pidan se les dé, ¿no? Pero alguien dijo, un momentito, señor vicerrector, usted está mal, ¿no? Porque si usted va a entregar los libros, ¿qué va a ocurrir? ¿Quién va a pagar el derecho de autor de cada uno de los libros? La universidad está dispuesta a pagar el derecho de autor de cada uno de ellos, a cada alumno que se le va a proporcionar. Dijeron, sí, efectivamente había razón. Entonces sí se les puede habilitar los conocimientos o los capítulos o subtítulos que requiere el alumno, sí se les puede proporcionar. Entonces eso es lo que está trabajando la Biblioteca Central. Ya chicos, a ver si se van. Estaba limitado, tenía que pagar un monto para que habilite. Claro, el libro hay que pagar, pues efectivamente, pero que te proporcionen un capítulo, no, eso más bien es gratis, más bien, Vanessa. Ahí tienes que tener, sí, el libro sí, hay que pagar un monto, definitivamente. Y eso la universidad, pues difícil iba a poder cubrir, ¿no? Claro, alguien tuvo esa idea de que no, que hay que proporcionar los libros que solicita el alumno, pero después alguien dijo, no, aguanta, está mal, ¿no? Porque el libro que salga hay que pagar un monto, efectivamente, hay que pagar un monto. ¿Y quién va a pagar? Ah, y dijeron, no hay presupuesto, entonces no. Más bien sí, parte puede salir, o sea, en este caso, Vanessa, si tú solicitabas como, por ejemplo, yo necesito el capítulo referente a la geografía nueva del libro de Ciro Hurtado Fuerte, titulado Introducción a la Geografía Sistémica. Esa sí te lo proporcionan en forma gratuita, ¿no? En forma gratuita. Entonces, nosotros estamos trabajando, acá está el capítulo séptimo, dice Geografía Nueva o Geografía Teorética.
está también en inglés Name Geographic, ¿no? En inglés, ustedes van a ver, ahí está el capítulo, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, ese capítulo sí les puede proporcionar, ¿no? Ya sé. Eso sí, es en forma gratuita. Bien, chicos, entonces a ponerse en movimiento, ¿ya? A ponerse en movimiento, para que de esa forma ustedes no se estén perjudicando demasiado. Se están perjudicando un poco. Y ahora ustedes por su propia cuenta deben de, ¿qué deben hacer? Deben estar grabando cada una de las clases, ¿no? Deben estar grabando una de las clases. ¿Para qué? Para hacer su carpeta, ¿no es cierto? O su archivo. Pues veo que no lo están haciendo eso. Profesor, ¿no No sé. puede Sí, dime, dime. para estudiar mejor, tal vez así? Entonces, ya tenemos que trabajar. Mm, ya. Después ya vamos a ver la forma, ya cómo van a recuperar todos estos archivos. No sé, voy a tratar de verlo porque, bueno, nos hemos acostumbrado a trabajar pues a Multra, ¿no? No en este sistema que está un poco muy complicado, ¿no? Ah, a veces hasta el horario te cambia, ¿no? En fin, hace cosas que no debe hacer, ¿no? Ayer ya tuve problemas con sus otros compañeros, porque me pusieron un horario, empezaron a reclamar de que la hora es el que no nos toca, si no nos toca, digo, revisen su horario, pero acá en el sistema dice que nos toca, entonces el sistema está un poco muy esto, ¿no? Profesor, yo quería decirle que nos puede presentar en diapositivas así para aprender mejor, para sacarle foto y estudiar de esa manera, porque así en pizarra no se nota nada, las letras. Ya, pero la grabación sí, no estás grabando, Maris, Y profesor, no estás grabando las clases. Es que disculpe, mm, profesor. Este, es que en diapositivas. disculpe, No, profesor, la grabando mayoría, las clases. profesor, disculpe, la Sí, mayoría de mis sí. compañeros, incluso mi persona, usamos el celular para poder visualizar las clases, ya que a mayor tamaño de pantalla, más es el consumo de los megas, ¿no? Claro. Entonces, por celular tenemos muchas limitaciones. Y ahora, sí sería bueno, profesor, que nos presente aquí diapositivas, ¿no? Para poder nosotros también visualizar mejor. Y en tanto a la búsqueda de información, ya que también es un poco complicado hablar del tema de los megas, de los datos, se nos dificulta. Es por eso que le queríamos pedir de favor que de repente nos proporcione material para nosotros ir al corriente, ¿no? Desde ese punto parte, profesor, el pedido de material. No, no de que no tengamos en sí, sino que estamos un poco limitados y no podemos a veces acceder a todo lo que nos proporciona, ¿no? Eso sería todo. Perfecto. Entonces, vamos rápidamente. Las otras clases hemos hecho diapositivas. Esta que estamos conversando, entonces rápidamente nos vamos. Ustedes consigan el libro que es de Ser Hurtado Fuerte. Van a leer el capítulo 7 y 8. Son capítulos cortos, no son grandes, ¿ya? Entonces acá ustedes tienen este capítulo 7 dice la nueva geografía o geografía teorética. Y más abajo está en inglés, Net Geographic, ¿no? Porque Sir Hurtado hace una traducción de los geógrafos norteamericanos y como también de geógrafos brasileños. Son los que más desarrollan las teorías sobre la geografía. Y el otro eh, es el capítulo 8, ¿no? La geografía nueva
como ciencia del espacio geográfico. La geografía nueva como ciencia del espacio geográfico, ¿no? Ahí tenemos, también ustedes toman en cuenta, está la tarea que les he dejado. Ahí está la tarea que les he dejado, ¿no? Los objetivos de la nueva geografía, están también los principios y leyes de la geografía, ¿no? Está ahí en el capítulo 8. Entonces, estos dos capítulos vamos a tocar, vamos a tocar también el capítulo 9 de este libro cuando hagamos metodología, ¿ya? Hagamos metodología. Eso sería. Y de los otros ya tienen diapositivas, tienen, ¿no? De los otros que hemos avanzado. Del anterior también hemos hecho clases con diapositivas, también ustedes tienen las diapositivas. Solo estas dos clases que es un poquito complicado hacer una diapositiva. ¿Por qué? Porque estos son contenidos de carácter eminentemente filosóficos y ese resumen del aspecto filosófico es un poquito muy complicado, ¿no? Bien, entonces, pero ahí lo tienen para que ustedes repasar un poquito más, ¿no? Pues, después, ¿qué más? Ya, entonces, en torno a historia, lo vamos a hacer eminentemente puras diapositivas. Entonces ya no vamos a utilizar en algunos casos siempre la pizarra también, ¿no? Porque sí saber la pizarra, si ustedes, sí saber la pizarra, ¿no? Tienen que saber también, pues, todo este tema, las nuevas tendencias, un día tienden a investigar contenidos en geografía o aspectos del espacio geográfico, necesariamente van a tener que ubicarse en uno de esos. Así quieran o no quieran, ¿no? O sea, indirectamente, no quizás directamente, ¿no? Sino indirectamente. Van a estar incluidos, capaz en uno, dos o tres, o capaz así sucesivamente, ¿no? Pero siempre. O simplemente van a estar en la geografía conductista, ¿no? ¿Cuál es la relación del hombre con el medio ambiente? O el hombre con el espacio geográfico, ¿no? O sea, ¿cuál es su actitud, su conducta como ser humano? ¿Cómo guardamos esa estrecha relación que tenemos? Y por ello ahora, con, por ejemplo, a nivel mundial, bastante se ha politizado esto de la relación hombre y medio ambiente, ¿no? Bastante se ha politizado. O sea, en todos los eventos internacionales, ¿no? A nivel mundial, siempre se tocan estos temas que se llaman la relación hombre y medio ambiente. El famoso desarrollo sostenible, que todos nosotros conocemos. Ese desarrollo sostenible está redactado en 18 tomos. Si a ustedes les gusta, pueden leerlo, ¿no? Es un trabajo que lo ha hecho prácticamente las Naciones Unidas, ¿no? Son 18 tomos que ustedes pueden leerlo, ¿no? Imagínense, son 18 tomos. Y así sucesivamente hay otros trabajos que también han complementado a ello y también hay mayor cantidad en lo que se refiere a la relación hombre y espacio geográfico, o a la relación hombre-medio ambiente, o la relación hombre y naturaleza, ¿no? Entonces, esto realmente es una preocupación del mundo contemporáneo. O sea, cuál es la actitud, la conducta. Entonces, eso va realmente lo que se llama la geografía conductista. Entonces, van a tener bastante bibliografía, van a poder, digamos, leerlo mucho, buena cantidad,
de hechos, entonces nosotros no vamos a entrar mucho a esto porque, como les digo, son 18 tomos, analizar los 18 tomos, los otros libros de complemento, hay 3, 4 libros más que son también por tomos, 2 tomos, 3 tomos, 5 tomos, 8 tomos. O sea, realmente en este mundo contemporáneo se ha teorizado bastante y al mismo tiempo que también se ha politizado bastante, ¿no? Entonces, si ustedes quieren conocer más sobre el desarrollo sostenible, tendrían que leerlo los 18 tomos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí está, ahí se describe cuál debe ser la actitud del hombre frente a la naturaleza, frente al medio ambiente. Entonces, todo está pues un conjunto de teorías, ¿no? Entonces, algún día seguro van a llevar algún curso de, bueno, casi en todas las maestrías está con, por ejemplo, el curso de ecología, ¿no? ¿No? Medio ambiente, cual sea el nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que encontrar, porque eso es ya a nivel mundial. En todas las universidades se lleva ese curso, en todas las carreras se lleva. Antes compré ingenierías, nunca quería saber nada, ahora no. Ingenierías es las primeras carreras que tienen que llevar ese curso. ¿Por qué? Porque ellos primeramente tienen que aprender la relación hombre y medio ambiente, la relación hombre y naturaleza. Entonces, eso es lo primero que les da antes de formarlos como ingenieros, ¿no? Entonces, esas cositas se dan entonces la actitud del hombre. Bien, lo referente, mucho más me preocupa un poco, no sé de dónde han trabajado la tarea, pero yo quisiera que ustedes tomen en cuenta un aspecto que es muy importante. Y con esto cerramos el capítulo a los conocimientos básicos para la investigación en geografía. Me refiero con, por ejemplo, a las leyes geográficas. Muy diferente a los principios de la geografía, ¿no? Que es muy diferente. Como por ejemplo en el semestre pasado, muchos me han confundido con los principios de la geografía. Otra cosa son las leyes de la geografía y otra cosa son los principios geográficos, que mayormente encontramos en los libros. Muy poco vamos a encontrar las leyes geográficas, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite conocer las leyes geográficas? Básicamente nos permite conocer el espacio geográfico o el geosistema que hemos hecho, ¿no? ¿No? ¿Cómo es que estas leyes, ¿no?, regulan la vida, ¿no?, de los diferentes seres que existen en torno a lo que es el espacio geográfico, ¿no? Los seres animados y los seres inanimados. Entonces, ¿cómo es el comportamiento? Incluso del propio espacio geográfico. Conocer estas leyes geográficas nos permite conocer pues, todos los aspectos que nosotros vemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, como por ejemplo, tenemos 5 leyes. Yo quisiera que esto ustedes se lo lean. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir desarrollar el curso de geografía con mayor precisión, con mayor soltura y van a poder, digamos, poner los ejemplos con mayor precisión, ¿no es cierto? Como por ejemplo la ley de la integridad, ¿no es cierto? Y siempre tiene que ver en el contexto del espacio o geosistema, ¿no? O sea, es un todo, una integridad constituida por un conjunto de elementos que están directamente interrelacionados. No hay nada en el espacio geográfico que esté así por así, sino hay una conexión, una interrelación, por eso es un todo, una integridad. Entonces, están
debidamente conectados, articulados, y por consiguiente también en constante movimiento y cambio. Constante movimiento y cambio. Pues no hay nada que esté así por sí su existencia en el espacio geográfico. Eso es lo que nos da a conocer con, por ejemplo, la ley. En suma, simplemente les pongo en forma genérica por qué es importante conocer esto, ¿no? ¿Por qué es importante conocer? Porque nosotros como profesores en geografía o como si es que tenemos la predisposición de investigar, entonces conocer estos aspectos que son fundamentales. Entonces, difiere entre principios y leyes. Estos son leyes geográficas que son muy diferentes a los principios que ustedes seguramente han estudiado en los 3 cursos de geografía que han llevado, ¿no? O alguien saber cuáles son los principios de la geografía. A ver, le pongo un punto al examen, a ver. ¿Cuáles son los principios de la geografía? A ver, se han olvidado. Nadie quiere ganarse un punto del examen. Y están perdiendo 2 puntos, ¿eh? Hoy les he ofrecido 2 puntos, nadie me responde, ¿no? ¿Cómo no van a pasar entonces? Principio de la Necesito localización, profesor. a los 5, pero los 5. El principio de la localización, También extensión, el principio de la ubicación, ubicación. el principio de la distribución. Muy bien, excelente, claro. Ya ves que es muy diferente a las leyes geográficas, porque tenemos la ley de la integridad, la ley del proceso circulatorio, la ley de la ritmicidad y la ley de la zonalidad y finalmente la ley de la continuidad de su evolución. ¿Ya ves? Entonces, por eso es de que dentro del mundo de la geografía hay que seguir escarbando mucho más para conocer mejor la geografía. Muy bien, Yesenia. ¿Ah? Entonces te ganó un punto, ¿ya? Un punto al examen. Ya tienes un punto lo han perdido. Bueno, así, entonces comparo la otra ley que es la ley del proceso circulatorio. El espacio geográfico está en un constante proceso circulatorio, es decir, de cambio, de materia, energía, ¿no? ¿Sí o no? Solamente ahorita, como por ejemplo durante el día, estamos experimentando profundos cambios, ¿no? Hay momentos en que hace bastante calor, hay momentos que empieza a nublarse, empieza a enfriarse, ¿no es cierto? Entonces todo está en proceso de movimiento. Solamente nos damos como ese pequeño ejemplo, nada más, ¿no es cierto? Hay momentos que hace frío, hay momentos que empieza a correr el viento, ¿no es cierto? Empieza a levantar polvo, etcétera. Hay momentos que empieza a hacer pues una calor muy fuerte. Aparece una nube, empieza pues a hacer frío, etcétera, ¿no? Entonces permanentemente, solamente en nuestro medio vemos de cómo es este proceso circulatorio. Y podríamos poner bastantes ejemplos, ¿no? Cómo es como, por ejemplo, sobre todo hablar de la energía solar. ¿Sí o no? También podríamos hablar muchas cosas, ¿no? Entonces, este es uno de los aspectos, como por ejemplo otro que podríamos hacer, es el ciclo hidrológico que todos conocemos, ¿no? Ciclo hidrológico. ¿Por qué aparecen las nubes? Como por ejemplo, ¿está cumpliendo o no está cumpliendo un ciclo hidrológico? O sea, todo está en permanente circulación, sino ¿qué sería, no?
al menos si no se cumpliese el ciclo hidrológico, ¿cómo sería nuestra actividad, la agricultura y la ganadería en Puno? A ver, ¿cómo sería, chicos? A ver, si no se cumpliese el ciclo hidrológico. Sería un desastre, ¿no? No habría nada, no habría vida. Profesor, Sí, a ver, el agua es Marisol. algo muy fundamental para el servicio naturales. Yo creo que el ciclo sí cumple una función, porque el ser humano vive de eso. Ujú. Claro, por eso el ciclo hidrológico es muy importante, ¿cierto? Entonces, se inicia, pues, ¿no? ¿Con qué se inicia? A ver, alguien me dice, a ver, ¿cómo se inicia el ciclo hidrológico? A ver, le regalo un punto, a ver, ¿cómo es el ciclo hidrológico? A ver, Cuando evapora el agua en las nubes y después se precipita y ahí caen las lluvias, dando la tierra. y ese es el proceso, pero el proceso inicial, ¿cuál sería? A ver, Cuando el agua empieza a evaporarse y eso forma nubes. claro, ese es pues el proceso hidrológico. Se inicia con la presencia de los rayos solares que éstas producen ¿qué? Una calor y permiten la evaporación, ¿no? Provocada por los rayos calóricos del sol. Y el vapor se condensa formando las nubes. Y estas en altas montañas, por el cambio de temperatura, se produce la precipitación. Entonces, eso viene a ser prácticamente el ciclo hidrológico. A ver, Freddy, a ver, a ver, Freddy, a ver. Muy bien, entonces se ganó un punto Marisol, ¿no? Marisol. Profesor. ¿Ya? Ahora, otra cosa también, muchos ejemplos podemos poner, como por ejemplo el ciclo del oxígeno. A veces nos falta bastante conocer, chicos. Por eso es que si conocemos estas leyes geográficas, vamos a poder explicar cada uno de estos aspectos, porque dice bien claro, ¿no es cierto?, la ley del proceso circulatorio. Entonces, esta ley del proceso circulatorio permite cumplir los diferentes ciclos, ¿no? Ciclo hidrológico, ciclo del oxígeno, ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo del fósforo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podemos poner muchos otros ejemplos más. Entonces por eso es necesario conocer estas leyes. No están por gusto. Entonces tienen que esforzarse por conocer mucho mejor la geografía. Por eso yo quisiera que tengan este librito como por ejemplo, antes de enseñar geografía, deben leer este librito de Ciro Hurtado, porque es muy hermoso. Les va a fortalecer, les va a dar mayores luces en conocimientos para que ustedes puedan enfrentarse con mayor facilidad cuando ustedes vayan a enseñar geografía. Al menos, si alguien se interesa, ¿no es cierto? Porque siempre nosotros nos interesamos por una materia determinada, ¿no es cierto? Yo sé que a algunos les gusta la geografía, a algunos la historia, a algunos la economía, a algunos la educación cívica. A mí, cuando yo era estudiante, igual que ustedes, ahí me gustaba bastante la filosofía y la economía, ¿no? La filosofía y la economía. No tanto la historia, mucho menos la geografía. No me caía bien la geografía, ¿no? Ni la historia, pero sí la filosofía y la economía.
Entonces, por eso mi primer libro es en economía, ¿no? Introducción a la economía, estaba la filosofía también. Entonces, en esa medida, ¿no? Entonces, cada uno debe tener ya cómo está viendo la forma. Entonces, yo, y el otro es la ley de la ritmicidad. ¿Cuál es la ley de la ritmicidad? A ver, ¿alguien ha hecho el trabajo o no? ¿Alguien me puede decir? A ver, aquí está, dice Marisol, el ciclo del oxígeno es la cadena de reacciones y procesos que describen la circulación del oxígeno en la biosfera terrestre. No. Sería muy interesante con, por ejemplo, Marisol, si nos pones un ejemplo. ¿Cómo se produce este ciclo del oxígeno en la respiración del hombre? Sería muy lindo, muy bien, pero la precisión está bien, Marisol, muy correcto, ¿no? Bien, entonces, la ley de la ritmicidad. ¿Qué significa el término de ritmicidad? Ritmicidad, ¿qué significa este término? A ver. Mm, la ley de la ritmicidad pues se refiere al paisaje geográfico o de la esfera geográfica. Consiste en que las esferas, o sea, la geósfera, consigue un ritmo determinado, como así como sucedan días y las noches y las estaciones del año, algo así. O sea, se vuelve a repetir. Ritmicidad es ese ritmo, ¿no? Que volvemos a repetir y repetir y repetir. Entonces, todos los fenómenos naturales se vuelven a repetir, ¿no es cierto? Los fenómenos naturales se vuelven a repetir muchas veces en el mismo espacio y tiempo, ¿no? Pero estos fenómenos no siempre van a ser iguales, ¿no es cierto? Jamás van a ser iguales. Jamás van a ser iguales. Entonces Por pongamos un ejemplo, ejemplo. o sea, A ver, las estaciones del año, profesor, cambian. ya la estación correcta, porque se van a volver a repetir el próximo año, ¿no es cierto? ¿Van a ser iguales? Nunca van a ser iguales, siempre es diferente, ¿no es cierto? Ahora yo les digo, el verano del año pasado con el verano, mejor dicho, la primavera, ¿no? La primavera del año pasado y la primavera de este año son iguales. No, a veces cambian, varían dependiendo del año. Am, Como dependiendo del año. por ejemplo, o sea, en diciembre ¿Sí? siempre hay lluvias fuertes, a veces y en otros años hay sequía, algo así, pues. Por eso es cambio. Jamás va a ser igual, pues, ¿no? Sí se vuelven, pero nunca van a ser igual, ¿no es cierto? Capaz el año pasado es un poco más lluvioso, este año ha habido mayor presencia de energías solares, ¿no? Mayor calor. Parece que estuviésemos en verano, por eso también me confunde este verano, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y no solamente en eso, ¿no? Tenemos que ver en muchos otros aspectos más, como por ejemplo en los fenómenos geográficos. Ustedes han visto que en el Océano Atlántico hay un fenómeno que se repite en forma permanentemente. Por decirlo en el mismo espacio y dentro del mismo tiempo, es decir, dentro de un mismo año. Entonces decimos, ¿no? ¿Cuántos fenómenos, como por ejemplo, se han presentado o cuántos huracanes se han presentado en el Océano Atlántico que han provocado una serie de desazones dentro de los pueblos que están ubicados en ese espacio geográfico? ¿Alguien me dice cuántos? A ver.
Profesor, podría volver a repreguntar. No, no sé, no le entendí muy bien. Ya. Eh, Todos sabemos de que en el Océano Atlántico hay un fenómeno geográfico que siempre hace su presencia, llamado los huracanes, ¿no es cierto? Los huracanes. Durante este año se han presentado una serie de huracanes que han afectado a un espacio geográfico determinado. ¿Cuántos se han presentado? ¿Cuántos huracanes hemos tenido durante el año? A ver. A ciencia cierta no le puedo decir porque un huracán que ha pasado así en México, que afecta, también se da en el mar Caribe. Bueno, los huracanes también, bueno, nacen, dice, del noreste del Pacífico, que a veces afectan a la A costa ver, acá occidental. dice, Alave dice cuatro. A ver, mencióname dos. Dos con nombre. A ver, Alave, a ver, te pongo un punto al examen. A ver, Alave, a ver, dos nombrecitos con un punto. A ver, al examen. Muy bien. Es que tenemos que estar atentos. No somos profesores de geografía, debemos estar siempre, ¿no? Viendo qué ocurre a estos fenómenos. Y estos fenómenos que están permanentemente se les llama la ley de ritmicidad. Imagínense cómo esta ley de ritmicidad se da permanentemente y cómo la sociedad y el hombre está preparado. Si sabemos que esto es en forma permanente y continuamente, no sabemos prevenir, ¿no es cierto? No sabemos prevenir. Entonces, si nosotros conociéramos qué es la ley de la ritmicidad, sabiendo que los fenómenos siempre se van a presentar, ¿no? Puede ser en el mismo espacio, puede ser en el mismo tiempo, cuantas veces puede repetirse esto, como se repite propiamente los famosos huracanes, como por ejemplo ahorita estamos viendo en noticias, como por ejemplo en Cajamarca, ¿no es cierto? Exceso de lluvia ha generado que se produzca un fenómeno. ¿Qué fenómeno se produce cuando hay exceso de lluvia? Huaicos. Fenómeno del niño. Exacto, los Niño, huaicos. Ahí está muy bien, Esle y Loven, muy bien. Entonces, los famosos huaicos. Incluso se ha arrastrado, imagínense, lo ha arrastrado como a un juguete de papel, a una camioneta, ¿no? Esto se repite en forma permanente. Entonces, eso es la ley de la ritmicidad. Aquello que se vuelve a repetir en forma permanentemente, y estamos hablando de fenómenos geográficos, ¿no? Las estaciones de la Tierra que nos ha dicho Marisol, y así entre otros aspectos más que nosotros podemos precisar, ¿no es cierto? Como por ejemplo las heladas. Todos los años tenemos que estar temblando de frío acá, hermanos, en el altiplano, ¿no es cierto? Entonces, esos fenómenos se repiten. A eso se llama la ley de la ritmicidad, chicos, por favor. Tenemos que conocer estas leyes geográficas. Si no conocemos, ¿cómo explicamos la existencia de los fenómenos? ¿Cómo se dan la ley de...? Entonces, por eso es de que este trabajo les he dejado, no sé eh, si lo han hecho, no sé cómo lo han hecho, pero algunos ya. Tenemos otro, la ley de la zonalidad o diferenciación territorial. Eso sí, más bien, todos conocemos, ¿no? ¿Sí o no? De un geosistema a otro geosistema pequeño, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que existe? Podemos decir, de entre un espacio geográfico a otro espacio geográfico, ¿cuál es la diferencia? Ya, les pongo un ejemplo. Dentro del
dentro del geosistema de Arequipa y con el geosistema de Puno, también vamos a llevar el espacio geográfico de Arequipa, el espacio geográfico de Puno, ¿en qué se diferencia? ¿O por qué podemos diferenciar? A ver, Por, a ver, Por a el ver. aire, por el ¿Ah? aire, profesor, por el aire. No creo, no creo. A ver, me dice por el clima. A ver, puede ser uno, sí. por los pisos altitudinales, Muy bien, por los pisos altitudinales, muy bien. Otro. por la variación, También pisos psicológicos, muy bien. Otro. Hay dos cosas que tenemos que tener muy en cuenta, chicos. El clima es un fenómeno propio del lugar, ¿no es cierto? Pues de un lugar a otro podemos ir por el clima. Pero hay otro aspecto que es muy importante. Es por la presencia de los recursos naturales. ¿Ya? No se olviden, chicos, por la presencia de recursos naturales, ¿ya? ¿No es cierto? Por Profesor, la presencia de, claro, por la presencia de recursos naturales. En el geosistema de Arequipa hay otros recursos naturales, en el geosistema de Puno hay otros recursos naturales. O como decir, en el espacio geográfico de Arequipa hay otros recursos, en el espacio geográfico de Puno hay otros recursos. Eso es la forma. Entonces, esta ley de zonalidad o diferenciación territorial, ahí ahí tiene que ver esto que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿ya? Muy en cuenta. ¿Por qué somos diferentes? Arequipa es diferente a Puno y Puno es diferente. Ah, por la presencia de recursos naturales. Pero generado por qué fenómeno? Por el fenómeno del clima, ¿no es cierto? Por el fenómeno del clima, ¿no? Y otros fenómenos más. Después tenemos la ley de la continuidad de su evolución. El espacio geográfico se desarrolla por la fuerza de sus contradicciones, o sea, la influencia exterior como la radiación solar crean las condiciones de desarrollo. Es decir, que todos los aspectos propios que tenemos en el contexto del espacio geográfico siempre están en proceso de evolución, siempre están en proceso de transformación. ¿No? Por eso es la ley de la continuidad de su evolución. No hay nada que esté estático, por favor. Todo, hasta nosotros mismos estamos en proceso de evolución. ¿Qué han dicho los, qué se llama? Los futurólogos? ¿No? Han dicho que de acá a 100, 200 años, el hombre va a tener sus extremidades superiores más pequeñas que las que tiene ahora. ¿Se está dando? Sí, se está dando. A ver, mírense la mano ustedes, a ver, mírense los dedos, cuánto se ha achicado, ¿no? De mí no se ha achicado, pero se sigue grande ya. No, jamás, jamás. Mientras no hagas las actividades que hacía el hombre del pasado, como por ejemplo el que cultiva la tierra, el que permanentemente trabaja con las extremidades superiores, es siempre lo va a tener. A ver, miren, a ver, de un agricultor tiene la mano más gruesa, es más tosco, ¿no es cierto? En cambio, a ver, del que se llama de ustedes, a ver, tóquense los dedos bien suavecitos. Ese es el Trabajamos. hecho, ese es todo un proceso de transformación. Bueno, ahora el que pela papas pues, tendrá por lo menos manchadito, ¿no? Su dedito. Pero el que no pela nada, el que no hace nada, ahí vean su dedito cómo está. Delicado será. Ah, por eso siempre sufrimos todo un proceso de transformación. Las plantas, los animales, el ser humano, las piedras, todo lo que vemos está en proceso de evolución y transformación. ¿No es cierto?
Entonces, Mm, eso sería en nuestra abuela. Sí, claro, de hecho, va a ser así. Pero sí, pero ahora vemos, sí, nosotros vemos con, por ejemplo, como estudiantes, con, por ejemplo, ya alguna vez he tenido la oportunidad de estar ahí con las chicas, con, por ejemplo, de medicina, entonces tienen ya sus deditos bien pequeñitos, ¿no? Y estábamos en unas elecciones y hemos visto, ¿no? Y nos preguntamos entre tres colegas que hemos estado ahí, ¿y qué va a ser el futuro de estas chicas que van a ser médicos? ¿No? Con unos deditos tan pequeñitos, es que ya no hacen nada, entonces se va atrofiando, eso se va evolucionando, y eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Y eso es lo que nos dice la ley de continuidad y evolución. Todas estas cosas tan importantes que tenemos para aprender, chicos, aplicar estas leyes, realmente no las estamos aplicando, ¿no? No las estamos aplicando, estamos dejando de lado, no sé qué es lo que está pasando con ustedes. Yo veo de que propiamente, y el otro aspecto también hemos dicho, las leyes dialécticas, al menos ustedes ya conocen las leyes, no voy a repetir, pero sí, es mencionable de que es muy importante conocer aquellas leyes dialécticas que se aplican a la geografía, porque en sí las leyes dialécticas surgen del contexto de la naturaleza, ¿no? Para explicar los distintos fenómenos, todo eso, ¿no? Tanto fenómenos naturales, fenómenos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las leyes dialécticas, cómo funcionan en el contexto de la geografía. Entonces, estas cositas son muy interesantes para nosotros, ¿no? Pues con eso termino, chicos, y mañana nos vemos. Y con eso hemos terminado los aspectos propios de lo que es la geografía, conocimientos previos para poder entrar a un contexto de investigación. Vamos a, ya en las próximas clases vamos a hacer ya netamente lo que es trabajo de investigación. Tenemos que salir al campo, no sé, no, creo que no vamos a poder salir al campo porque hay muchos métodos que tenemos que desarrollarlo en el campo, ¿no? No sé cómo vamos a hacer, ya coordinamos posteriormente. Ojalá sí, que llegue la entonces, vacuna para diciembre, entonces todos se hagan vacunar, entonces podemos trabajar, ¿no? Bien, chicos, eso es todo por hoy. Mañana nos vemos a las 11 de la mañana. No olvidarse, por favor. Pocos están asistiendo. Ahorita estoy terminando solo con 12 participantes. He yo sí estoy empezado con... presente. Sí, no, acá está todo está registrado. No te preocupes, Marisol. Es que, profesor, ¿Quiénes se una van? disculpa. ¿Quiénes se van? Todo está registrado acá. No, pues no hay ningún problema. ¿Ya? Hasta mañana, chicos, cuídense, tengan un bonito día. Quizás los he hecho renegar hoy día un poquito con los conocí, porque la filosofía siempre es un poquito muy abstracto y estas leyes también son un poquito, pero sí hemos puesto ejemplos y las pueden maravillosamente ustedes interpretar, ¿no? Hasta mañana, Luz Maruja, muy bien. Profesor, tengo una pregunta antes de que me vaya. Ya, Ah, profesor, adelante. realmente, profesor, me pregunto, de aquí de unos años, ¿crees que el hombre empiece a extinguirse, a desaparecer así por completo? ¿O no siempre? ¿O vamos a cambiar como extraterrestres? Puede, depende. Eso, ¿cuál es el fin fundamental del matrimonio? El Marisol, divorcio. te pregunto. ¿Ah? El divorcio. Nuclear, ¿Cómo va a ser el nuclear. divorcio? El divorcio. ¿Cuál es el fin fundamental del matrimonio? Es La el, muerte, profesor, perdón. no, es Pensé la que era el divorcio. reproducción. La reproducción. ¿Y la reproducción es para qué? Es para mantener la especie humana, ¿no? Pero así como vamos, como está jugando los chinos, ¿no? Con la vida y la salud humana a nivel mundial, puede ser que sí, podamos extinguirnos. De todas maneras, tenemos que preocuparnos nosotros por traer y reemplazar, dejar quien nos
va a reemplazar a nosotros, ¿no es cierto? Porque ahorita la población peruana está bajando. ¿Ustedes se acuerdan? Hicieron toda una proyección de que el último censo debía llegar a 35 millones de habitantes, esa era la proyección, y no llegó, ni siquiera hemos llegado a 31 millones de habitantes, ¿no? ¿Qué ha pasado? Estamos bajando. Ahorita prácticamente somos una población joven, ¿no? Una población joven que supera más del 50%. Entonces, ¿qué va a ocurrir a esta población joven de acá a 20, 30 años? O sea, ustedes, cuando lleguen a 20, 30 años más, súmanle, van a ser viejitos. O sea, va a ser la población, el 50% va a ser población vieja, ¿no? Entonces, para poder equilatar esto, se dice que ahorita como cada matrimonio debe tener mínimamente 6 hijos. ¿Qué dicen ustedes eso? A ver. Yo considero cero hijos, mucha Sí. población, profesor. No, no, sino que es para equilatar. O sea, para que 30 años siga habiendo población joven, entonces cada uno debe tener 6 hijos. Si queremos tener población joven de acá a 30 años. Y no una población, porque ahora, ¿qué pasa? Se casan, traen uno, dos, uno, dos, uno, dos. Por eso la población joven está bajando. Sí, antiguamente más tenían hijos 10, 12, ahora casi ya tienen 3, 4. Ese es en el sector rural, pero en la ciudad, uno, dos, y otros, algunos ya no quieren tener, prefieren criar perros, eso, ¿no? ¿Sí o no? Ya no quieren criar al ser humano, sino quieren criar perros. Claro, los visten, los peinan, los bañan, a los perros les dan comida, de todo, de todo. Menos quieren tener seres humanos. Entonces, el ser humano, los seres son adaptables en constante evolución. El humano solo desaparece si la Tierra desaparece. No, pero también puede desaparecer. Así como están jugando con la vida del hombre y la salud, puede ser desaparecer. El ser humano cambiará o evolucionar, pero seguirá siendo el ser humano, pero adaptado a su entorno actual. Sí, pero va a bajar. Eso sí, yo te digo, Johnny, de que puede bajar. Así como está, vamos a seguir bajando. Y eso es peligroso, bastante peligroso. Ustedes seguramente están deben llevar un curso de demografía, ¿no? Y a través de la historia demográfica hemos visto por qué países han bajado demográficamente. Y uno de ellos ha sido Alemania, ¿no? Precipitosamente ha caído el desarrollo demográfico. Los alemanes, por eso lo condenan bastante a Hitler. Por eso es prohibido llamarse en Alemania Hitler, ¿no? Y también utiliza el nombre de Adolfo. ¿Por qué? Porque ha generado pues un caos, ¿no? Con ese cuento del racismo. Ahora, en Alemania, bienvenido el que llega a Alemania, ¿no? Sea negro, lo que sea, pero bienvenido a Alemania. ¿Por qué? Porque están recuperando su población demográfica. Precipitosamente se ha caído. En picada se ha venido. Entonces es bastante peligroso. Entonces usted seguramente lo avanzaría en geografía demográfica, ¿no? Entonces ahí van a ver cómo es este proceso, por qué es importante la población, ¿no? Y cuál es el rol que cumple la población. Bueno, chicos, hemos conversado, gracias. ¿Alguna pregunta más? Profesor, yo. Adelante. Profesor, no me queda claro en qué momento hablamos de clima y en qué momento hablamos de tiempo, profesor. Ah, no, pues clima, ahí ves, sí, claro, ves, confundimos tiempo y correcto es hablar siempre el clima, porque el tiempo siempre va directamente relacionado con
el tiempo de medición, o sea, cuantitativa, ¿no? Es decir, no, el tiempo mayormente se mide matemáticamente. Entonces, por eso es que hay veces tienes que tener muy en cuenta, ¿no? De que mejor es cuál es la realidad de nuestro clima, cuál va a ser el clima del día de hoy. Entonces, generalmente en nuestro celular dice, ¿no? El tiempo para hoy, el tiempo para mañana, ¿no? Entonces, un poquito que nos crea confusión, ¿no? Entonces, esto quiere decir tiempo matemático, ¿no? Hoy, ¿cómo va a ser nuestro clima? O mañana, ¿cómo va a ser nuestro clima? A eso más o menos se refiere, ¿ya? Siempre el tiempo considéralo como una expresión